Muy buenas niños y mis niñas, bienvenidos a Esta maestra hizo algo terrible con su alumno menor. El caso de Mary Kay Leotor, esa madre, de Magnus Mephisto. Ya quería traer videos de Magnus, sus videos son buenísimos, así que próximamente tendremos más. Ya saben, abajo está el link de video del canal de Magnus. Si quieren que reaccione a algo en específico, solo comenten y quedo directo todo el día a partir de las 6 en mi canal de Twitch. A partir de las 5, de las 5, de las 5. No le hagan caso Aldo, de partir de las 6. Pero en fin, vamos a darle. Un día de junio de Allá los espero. 1996, un oficial de policía estaba patrullando las calles de Des Moines cuando vio un auto sospechoso estacionado a un costado de la calle. Intrigado por la situación, el agente se acercó y golpeó la ventanilla. Lo que vio dentro lo inquietó. Una mujer mayor de edad compartía el habitáculo del auto con un chico de no más de 12 años, pero no eran madre e hijo. Ocultaban un turbulento secreto. Con total normalidad, la mujer, llamada Mary Kay Letourneau, le explicó al policía que el niño era un amigo, pero luego se descubriría que se trataba de su alumno. Inmediatamente la gente lo llevó a la estación de policía más cercana y llamó a la madre del chico. Para su sorpresa, la mujer le dijo que no había ningún problema con que el niño estuviera con su maestra. El incidente no pasó a mayores, pero la duda empezó a circular en la ciudad. ¿Qué estaba pasando? ¿Desde cuándo la mujer de 34 años mantenía esos encuentros secretos con su alumno? Y esto solo era la punta del iceberg. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué lo sucedido no fue Ok, se va a poner bueno. Y miren al bonito Magnus. visto en su momento como un abuso? ¿Cómo fue que este caso se convirtió en uno de los más icónicos de los años 90? ¿Cómo Porque era terminó mujer. esta historia entre Mary Kay Pero y hace su un alumno? hombre con Bueno, una para menor, conocer ahí todo sí esto, se ponen vamos al a tiro, tener pero que cuando es al dar la revés se hacen brutos. bienvenida a este caso. Así que, señoras y señores, comencemos entonces con el caso de Sí, Mary Kay dale. Letourneau. Por cierto, se pueden suscribir, darle a like y seguirme en Discord. Es gratis. Conociendo a Mary. Ok, dale. Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más famosas y repudiadas de Estados Unidos en los años 90, Mary Kay se crió en una familia de fuerte tradición católica y republicana, de tendencia abiertamente ultraconservadora. Tenía 8 hermanos y su padre había tenido una Literalmente tiene notable todo el carrera política historial que lo llevó a para hacer esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pasan esas pendejadas que tan arraigados los tienen, tan aferrados que necesitan explotar. No sé. ser senador por California desde la segunda mitad de los años 60. La vida transcurría con normalidad, pero la tragedia golpeó al clan en 1973. Uno de los hermanos menores de Mary Kay murió ahogado cuando apenas tenía 3 años, tras caer en la piscina que tenían en el fondo de la casa. Aunque el hecho quedó catalogado como un accidente doméstico, siempre se dijo que Mary Kay se culpó durante toda su vida por no haberlo cuidado bien. Por entonces, ella tenía solo 11 años, pero solía adoptar una actitud protectora con los más chicos del hogar. Además, la muerte del pequeño provocó una ruptura entre Mary Kay y su madre. A partir de ese momento empezaron a tener un vínculo frío y distante. Otro hecho perturbador y más en la línea del caso que nos ocupa hoy tuvo lugar en 1982. El padre de Mary Kay tenía pensado postularse nuevamente como senador, pero su carrera política se derrumbó cuando se supo que tenía 2 hijos extramatrimoniales. Su amante era nada menos que una ex alumna del Santa Ana College, donde el hombre daba un curso de ciencia política. Los padres de Letourneau se divorciaron y aquel affair parece un preludio de lo que vendría años después. Al terminar la escuela, Mary Kay quiso seguir la carrera política tras los pasos de su padre y con ese objetivo en mente comenzó a cursar en la Universidad Estatal de Arizona. Al poco tiempo se enamoró de uno de sus compañeros, Steve Letourneau. Antepusieron el proyecto familiar al académico y cuando nació su primera hija se mudaron a Alaska, el estado de nacimiento de él. Un año después se trasladaron a Seattle, donde se asentaron definitivamente y tuvieron otros 3 niños. Parecía el clásico modelo de familia norteamericana suburbana, pero en el fondo la relación era tensa. A los problemas financieros se le sumaban constantes peleas e incluso la posibilidad de que Steve fuera abusivo con Mary. Las cosas se torcieron unos pocos años después, pero de manera completamente imprevista. En la escuela primaria Shorewood, a Mary Kay le veían como una joven profesional alegre y amable. Nadie sospechaba que en secreto abusaba de un alumno de 6º grado. Cuando la verdad salió a la luz, la comunidad educativa quedó consternada. No, pausa. Ahí está.
Sexto grado. México, pues 12 años, a lo mucho, por general 11. Un morrillo. Ahí sí, que digan, no, es que no sacan ya, no, 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 ni adolescente es un mocoso. Wow. La primera vez que la maestra y su futura víctima, Billy Fallow, se vieron, él tenía 8 años y vivía en la localidad de Borean, en Washington. Mary Kay era ¿El su cabrón mide maestra 2 y al metros o qué? comienzo fue una relación totalmente normal. Pero a medida que Billy fue creciendo, las cosas se tornaron diferentes. Él venía de una familia de origen samoano y con una estructura poco convencional. Tenía algunos problemas de conducta, pero en términos generales era un estudiante aplicado. Su hogar, sin embargo, pasaba por momentos difíciles. El papá de Billy, un hombre con un abultado prontuario para ese entonces, se ¿Qué había es eso? casado 5 veces a lo largo Ay, de su güey. vida y el niño tenía un total de 17 hermanos. ¡A La la relación era verga! intermitente y el niño no tenía muchos modelos adultos de referencia. Cuando Ajá. Billy estaba en sexto grado, volvió a cruzarse con su antigua maestra. Los contenidos escolares se complicaban y al niño no le iba muy bien en matemáticas, por lo que empezó a tomar clases particulares con Mary Kay. Además, tenía una incipiente amistad con uno de los hijos de su profesora, que era apenas unos pocos meses mayor que él. El momento en que la relación profesor-alumno se enrareció fue a partir de un desafío entre chicos. Concretamente, Billy le había dicho a su primo que era capaz de conquistar a su maestra si se lo proponía. Por entonces, Mary Kay era muy famosa en la escuela, por su simpatía y también por su belleza. Escéptico, Ok. el otro niño le dijo que aquello le parecía imposible. ¿Cómo una maestra de 32 años se iba a fijar en un niño de 12 años? Lo que en 1996 parecía una travesura, hoy toma un matiz oscuro. Claro que no Bastante. era Billy quien tenía que darse cuenta de eso. Para él solo era un desafío que demostraría su hombría en pleno inicio de la adolescencia. Entonces, durante un campamento de verano en el que volvió a ver a su maestra, empezó con lo ¿Hicieron que un él daría en llamar, documental o incluso de dónde durante el sacas tus videos? juicio, como el operativo cortejo. Para entonces, los dos se conocían bastante y tenían mucha confianza. A las clases particulares, Mary Kay le había sumado otros encuentros en los que insistía a Billy para que desarrollara su interés por el arte y por el dibujo. Le dijo que tenía un gran talento y una gran carrera por delante. Mary Kay contó en entrevistas posteriores que para entonces las intenciones de su alumno eran muy evidentes y que en cierto momento le empezó a decir que estaba enamorado de ella. La mujer Oh. afirma que en ese instante se sintió asustada, pero lejos estuvo de tomar distancia o pedir ayuda para frenar cuanto antes la situación. Muy por el contrario, empezó a intercambiar notas con Billy y a mantener con el niño una suerte de relación epistolar que Pues fue sí, subiendo de existían los tono. teléfonos No ni solo nada. dio rienda libre al acercamiento de Billy, sino que Celulares, redobló la pues. apuesta y las cartas que se mandaron por las siguientes semanas empezaron a tener una connotación abiertamente sexual. El vínculo pasó a ser también físico en algún momento del verano de 1996. Billy todavía no había cumplido los 13 años. Sistemáticamente Mary Kay sostuvo que no veía nada de malo en esta relación sentimental, como ella la llamaba, pero lo cierto es que la mantuvieron en total secreto durante varios meses. La profesora porque- empezó a encontrar el modo de tensar más y más la situación, llevándola al límite. En varias oportunidades, cuando su marido no estaba en casa, invitaba furtivamente a Billy. Los encuentros eran cada vez más frecuentes, pero toda mentira tiene patas cortas, y finalmente la historia de la maestra y su alumno salió a la luz cuando fueron descubiertos por la policía en plena calle. Pareció que toda aquella trama de abuso de menores se derrumbaría, pero increíblemente siguió su curso por algún tiempo más. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Se cae la mentira. Oh. A pesar de que la policía local sospechó lo que realmente estaba ocurriendo en el auto, no hubo una investigación formal. Mary Kay volvió a su casa, quizás con alguna vaga advertencia por parte de las autoridades, pero sin siquiera una multa. Sin embargo, esta filtración del secreto trajo consecuencias en las siguientes semanas. Primero fue un rumor que se hizo cada vez más fuerte en los pasillos de la escuela a la que ambos concurrían. Sí, Después, imagino chismes. la historia fue Oh, pasando de al boca en morrillo, boca aquel por las güey. calles de las ciudades Le de está dando Des Moines. duro contra el Algunos muro a la maestra. desconfiaban de la Nah, versión. neta. Pensaban que era imposible que una mujer mayor de 30 años, madre de familia, estuviera manteniendo relaciones con su alumno que apenas entraba en la adolescencia. La historia se tornó aún más oscura cuando algunos comenzaron a decir que ella estaba embarazada. El escándalo prometía escalar en la pequeña y tranquila ciudad, y así fue.
A comienzos de Yo conozco una 1997, película que seguramente termina los así. rumores ya habían llegado a oídos de Steve, el esposo de Letourneau. Al principio no le siguió la corriente, pero sus peores sospechas se confirmaron cuando encontró, dentro de la casa que compartían, distintas notas y cartas que Mary Kay y Billy intercambiaban hacía años. Los mensajes no No, daban lugar a ninguna duda años y ya. confirmaban la relación que existía entre ambos. Steve no accionó legalmente en ese momento. Perturbado por la situación y para tratar de digerir lo que acababa de enterarse, abandonó la casa y se refugió en su familia. Les contó lo que acababa de descubrir y admitió que no sabía qué medidas tomar. Fue uno de sus parientes quien Imagínense. decidió que era momento de poner fin a todo aquello y que la justicia tomara cartas en el asunto. Así denunciaron que la profesora abusaba de su alumno y la historia salió en todos los medios. En marzo de 1997, Mary Kay fue arrestada y así se confirmó una segunda parte de la perturbadora historia. Efectivamente, estaba embarazada de Billy. Empezaba a cobrar forma el escándalo escolar más impactante de la historia norteamericana. Lo más complejo era que sus protagonistas, la maestra y el alumno, no se reconocían a sí mismos como víctima y victimaria. El debate se instaló en todos los medios de la época, porque sí, en ese momento esta situación se prestaba todavía a un debate. Estamos hablando de fines de los Vaya. años 90 y de un vínculo abusivo que a ojos de la sociedad de ese momento no era tan fácil de catalogar. El abogado defensor de Mary Kay aseguraba una y otra vez que la mujer no comprendía la ilegalidad de sus acciones. ¿Realmente Mary Kay estaba completamente enajenada ante la situación o simplemente era una estrategia para presentarla como un ser ingenuo e inocente? La familia de Billy, para colmo, tampoco lo planteaba como la víctima del caso. De pronto, la relación de la maestra y el alumno era Ay, presentada ay, por ay, 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 les estoy diciendo, aquí lo que está pasando más fuertemente en este caso con concreto es que es una mujer con un niño. Ese es el problema. Si fuera al revés, todo Dios estaría indignadísimo y quisieran linchar. Pero como es al revés, no lo cuentan porque dicen, ah, una pinche calentura, hombre. Páguenle, no tiene nada de malo. O sea, un morrillo, el que sabe, la doña, pues dijo, ay, está bonito. O sea, ese es el problema que está pasando justo aquí. Por eso está habiendo un debate. Hoy en día ya no se presta para eso. Hoy en día ya directamente, ya aunque seas mujer, ya te funan insta-kill. Porque que lo mismo a la chingada. Uf, pero sí, es por eso. sus propios implicados como una suerte de vínculo alternativo y se ponía sobre la mesa la posibilidad del consentimiento. ¿Era coherente hablar de No. consentimiento por parte de un niño de 13 años? ¿Había chances de entender esta En México, relación en por unos fuera de la estados, relación de desde los poder que tenía 12 la años maestra, ya 20 años mayor con puedes un tener menor? consentimiento. Hoy sabemos que no, y a nivel legal tampoco. Pero en ese momento el debate continuó incluso cuando ya se había dado el veredicto. En el juicio no hubo espacio para dudas. Mary Kay era culpable de abuso en segundo grado de un menor de edad. Oh. Las pruebas eran tan contundentes entre las cartas y el embarazo que no Y había no está chance fea de la que alguien mujer, en verdad, no considerase lo que está. hacía falta una investigación más profunda. Tiene Por cara de eso, ser el esa abogado de típica Mary Kay le maestra sugirió llegar a un súper amable que todos quieren porque no es como las demás que te ayuda y es súper buena onda. acuerdo con la fiscalía, declararse Y el culpable de ella mocoso misma parece y así gángster. acceder a una pena menor, o al menos una condena que contemplara ciertos beneficios. De este modo pudo acceder a la libertad condicional tras 6 meses encerrada. Pero la sórdida Ok. historia no termina acá. Mary Kay cumplió su condena y cuando pudo salir en libertad, la única condición que pesaba sobre ella era que no volviera a acercarse a Billy nunca más. La prohibición era innegable, pero la mujer tenía otros planes. Por increíble que parezca, a los pocos días de que Mary Kay saliera de la prisión, pasó una situación calcada a la de 1996. Otra vez un policía los descubrió a ella y al chico, manteniendo relaciones en un auto estacionado. Ahora no había excusa que valiera. La mujer había roto la ley Esta una mujer. vez más y su segunda condena fue mucho más dura que la primera. Obviamente. Pasaría los siguientes 7 años y medio tras las rejas. Hubo otro detalle que aceleró esta decisión. En el auto que pasó con los compartían había ¿Con el $6.000 bebé? en efectivo y pasaportes. Ajá. Las autoridades sospechaban que el plan de Mary Kay era huir con Billy del país y sostener la relación fuera del ojo de la justicia norteamericana. ¡Viva A este México! punto podríamos Pa' acá pensar venían. que la historia no puede repetirse 2 veces de manera exacta, pero sí, porque cuando a Mary la condenaron por segunda vez, estaba embarazada de nuevo.
Es decir, tuvo con Billy 2 hijas, al tiempo que los otros 4 que había engendrado con su marido ya estaban a muchos kilómetros de distancia. Pues sí. Impactado por toda la situación y tratando de resguardar a los niños del enorme revuelo mediático que había causado su ex esposa, Steve se fue a Alaska con sus 4 hijos para Alaska. iniciar una nueva vida. Pero, ¿y Billy? El infierno de Billy. Mientras Mary Kay estuvo presa, la relación con Billy entró en pausa, pero no se disolvió. Siendo un adolescente, él estuvo lo más presente que pudo en la crianza de sus 2 hijas, ayudado por su mamá, mientras su ex profesora purgaba la condena. Sin embargo, al terminar la escuela se encontró perdido y solo. Su vida era públicamente conocida y ese nivel de exposición, sumado a la falta de una red familiar que lo contuviera y el seguir viviendo en la misma ciudad, lo empujaron a una vida de excesos. Los psiquiatras le recetaban cada vez más antidepresivos y como padre adolescente de 2 bebés, no encontraba ningún... Dato, no existen los antidepresivos. Son ciertos medicamentos que te atontan directamente para que duermas. Son somníferos, no existen los antidepresivos y créanme, si existieran sería la medicina más cara y popular del mundo porque en verdad por fin quitaría la depresión de la gente. Estas madres lo único que te hacen es que te des sueño, te duermas y pues para que así pase el tiempo y se te olvide el pedo. Pero sí. Wow. un amigo que pudiera comprender lo que atravesaba. Sentía que solo podía confiar en Mary Kay, pero la justicia no le permitía hablar con ella en prisión. A medida que las hijas que tenían en común fueron creciendo, Billy comenzó a aprovechar los momentos en que las llevaba de visita a prisión para retomar el diálogo con Mary Kay. Como cuando tenía 12 años, volvieron a hablar por carta. Incluso fueron las niñas quienes le transfirieron a Mary Kay un pedido especial de su papá. Quería que se casaran en cuanto saliera en libertad. Claro que había un impedimento. La prohibición de acercamiento que había impuesto la justicia seguía en pie. Y si la mujer volvía a acercarse a él, terminaría de nuevo tras las rejas. Pero esta es una historia evidentemente donde nada sale como se espera. En 2007, cuando Mary Kay completó su condena, Billy ya tenía 21 años y podía pedir formalmente que la orden de alejamiento quedara sin efecto, y así lo hizo. De este modo, el escándalo escribió un nuevo capítulo cuando ambos se casaron. Los medios seguían gravitando en torno a esta historia, y la boda se transmitió por TV tras un acuerdo que incluyó el pago de $750,000. El nombre de Mary Kay quedó para siempre incluido en el registro de delincuentes sexuales de Estados Unidos, algo que ni el mejor acuerdo de exclusividad televisivo pudo borrar. La situación enciende todo tipo de alarmas y nos plantea cuestiones por demás incómodas. Con 21 años, Billy estaba en condiciones de romper esa situación de abuso y entablar una relación sana con la misma persona que lo había abusado. ¿Contaba con las herramientas necesarias para comprender todo esto? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Sinceramente no lo creo. Un caso atípico. Una de las cuestiones que más llama la atención en este caso, obviamente, es el hecho de que quien cometió el abuso haya sido una mujer. Según el National Sexual Violence Research Center, el 96% de las personas que abusaron sexualmente de niños son hombres. La misma fuente estima que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán abusados antes de que cumplan los 18 años en Estados Unidos. En ambos sentidos, Mary Kay y Billy escapan al ejemplo más habitual de abuso infantil que se da tanto en ese país como en todo el mundo. Con las herramientas que nos permite el año 2024 para analizar el caso, Mary Kay ejerció una fuerte influencia y manipulación sobre Billy. La diferencia de edad sumado a su rol de docente le daba un poder enorme sobre un niño que apenas estaba en la pubertad. Las explicaciones que dio Mary Kay para justificar su accionar diciendo que Billy fue quien primero intentó seducirla, hoy no resiste ningún tipo de análisis. Pero en 1997, evidentemente, el caso hizo mucho ruido y lo peculiar de sus protagonistas salpicó cualquier tipo de debate posible. Pero el final de esta historia no parece ser el cuento de hadas que aparentemente se desarrollaba en la mente de Mary Kay. En 2007, cuando llevaban más de 12 años de matrimonio, Billy le pidió el divorcio y la pareja se disolvió. El vínculo entre ellos, sin embargo, siguió siendo cordial. Para entonces, la noticia del abuso de la maestra ya había abandonado los titulares de los medios hacía muchos años, pero en cuanto se supo que el matrimonio estaba roto, muchos recordaron la historia. Apenas un año después de la separación, a Mary Kay le dieron un terrible diagnóstico. Tenía cáncer de colon y su panorama no era alentador. En 2020, en plena pandemia, la mujer que había sacudido los medios nacionales durante fines de los años 90 murió.
No, o En sea, los ya se... últimos 2 Uy, meses uy. de vida, contaron sus allegados, Billie estuvo junto a ella, acompañándola en el tramo final. Y por supuesto, todo el impacto mediático que generó la historia de principio a fin no Ujú. tardó en pegar el salto a los libros y la pantalla. A nivel editorial, destaca el libro que la propia Mary Kay escribió en prisión y que se tituló Un único crimen, el amor. En él comparte la Uy. autoría con Billie. En el año 2000, una película para televisión hizo un repaso por todo el caso en pleno escándalo. Por entonces, Mary Kay cumplía la primera parte de su segunda condena y Ujú. todavía faltaba que se casara con Billy. Ese mismo año hubo otra película para TV menos conocida llamada Unauthorized, The Mary Ujú. Kay Letourneau Story. 18 años después salió a la luz un documental de corte autobiográfico que se enfocó en el caso con testimonios de la victimaria contando su percepción de la historia. Emitido por Oh. EIA, llevó el nombre de Mary Kay Letourneau Autobiography. Hubo otro documental Es llamado del Mary video Kay que Letourneau, sacó, que Memorias de un tenía aquí los escándalo, videos en el Magnus. que también se abordaba el caso con la palabra de ella en el centro de la escena. Ujú. Finalmente, en 2023, ya después de la muerte de la Oh, protagonista, se estrenó con Natalie May Portman. December, una ficción que propuso repasar de manera bastante libre aquel escándalo. La película tuvo un elenco de primer nivel. Natalie Sí. Portman, en la piel de una actriz que quiere conocer a la controversial Grace, interpretada por Julianne Moore, tristemente Ajá. célebre por haber abusado de un niño de 13 años que después se convirtió en su esposo. Aunque los detalles de la historia difieran Ay, 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 mucho, ay, ay, este ay, film, que tuvo ay. bastante impacto en la plataforma Netflix, buscó releer con el prisma de la actualidad un caso que puso en jaque a los medios hace casi 30 años. La película llegó por supuesto a ojos de Billy, quien no escatimó en descalificaciones. El hombre explicó que nadie de la producción se había puesto en contacto con él o con su familia, y que el film no retrató debidamente la complejidad de su historia y la de Mary Kay. Sin dudas, este caso nos pone Oh. ante una situación absolutamente truculenta, turbia, donde los elementos de una trama clásica de abuso están dispuestos de manera diferente. Pero, Ujú. ¿realmente hay algo distinto en este caso? No. ¿Existiría tanta polémica si los Lo que roles está estuvieran distinto. Sí, sí, intercambiados? sí, sí, Los sí, sí, por prejuicios que mucho. existen cuando se relativiza que la víctima sea un niño y la victimaria una mujer adulta no son los mismos que Ujú. permiten que estas cosas sigan ocurriendo. Un Ujú. último dato. Las hijas de Mary Kay y Billy fueron a la misma escuela donde ellos se conocieron, pero ante la Oh. pregunta de si Billy permitiría que una de ellas mantuviera relaciones con un profesor de la institución, el hombre responde tajantemente que no. Una niña no es como un niño, asegura, y no hay ninguna duda. A 28 años de aquel caso, que tomó a todos los medios de comunicación por sorpresa, todavía sigue dando que hablar. Oh. Gracias, Magnus. Buenísimo video. No, 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 no. Hubiera sido al revés, créanme. Hubiera sido un pedotote desde el minuto uno. Él se va al bote y jamás sale. Nada de que una libertad bajo fianza de 7 meses y esas mamadas. Nel, nel. Uf, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, Para mí es crimen tal cual, pero pues, también dependiendo. Si en su país es permitido, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Moralmente estará mal, pues quizás, pero si en el país es permitido, pues no. Y como en el caso de Gringolandia, el pastel hasta los 21, te chingas. Pero en fin, no, es hasta los 18, ¿no? Bueno, en fin, ya saben, abajo está el link del video del canal de Mel Magnus. Si quieren que reaccione a algo en especial, comenten y quedo directo todos los días a partir de así en mi canal de. A partir de las 5 en mi canal de Twitch. Así que allá los espero. Adiós. Shippy, shippy, shapa, shapa, rubi, rubi, ra, ba, ra, ba.